en lo que es todo el libro de Job, resumido. Empezamos en el versículo 21, capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre bendito de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, hagamos la oración para que Dios hable a nosotros. Gracias, Padre bendito, por su gran misericordia que sigue teniendo hacia nosotros. Gracias por este momento, Señor, que nos da oportunidad de seguir escudriñando sus palabras, sus escrituras, Señor. Venimos, mi Dios, a postrarnos, Señor, a que usted nos guíe, que su Santo Espíritu esté con nosotros. Muy especialmente le pido por mí, mi Dios, que voy a predicar su palabra. Le pido, mi Dios, que quite todo estorbo que haya en mi mente, en mi ser, que me vacíe de mí mismo, Señor, y que me llene de su Santo Espíritu. Necesito de usted, mi Dios, necesito que usted sea quien tome el control de todo lo que diga, Señor. No permita que diga cosas que a usted no le agrade, Señor. Padre, sabemos que usted nos habla, Señor, usted pone palabras, usted nos guía, pero necesitamos de usted, mi Dios, reconociendo, Padre, que somos utensilios únicamente, Señor, pero quien habla, quien redarguye es usted, Padre. Todo esto, mi Dios, se lo pido humildemente en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ver lo que es el libro de Job, viendo los primeros versículos. En capítulo 1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Vemos aquí la historia de Job. Vemos que Dios lo bendecía, Dios lo había bendecido con muchos hijos, con muchas riquezas, porque aquí nos dice que tenía bastantes ovejas, para empezar tenía bastantes hijos, tenía 7 hijos y 3 hijas. Y también vemos que aquí en la Biblia nos habla que tenía bastante ganado, ovejas, asnos, bueyes y muchos criados. Pero también vemos que aquí en el versículo 8 habla que, todavía hay mucho de aquí de dónde leer, de dónde buscar. Aquí en el libro nos dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él, pero también vino Satanás, que él siempre en donde quiera se mete. Entonces Dios permitió que Satanás estuviera delante de los hijos de Dios y delante de Dios. Entonces vemos aquí en el versículo 8, y le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces, aquí en los primeros versículos vemos que Dios mismo, él está diciendo,
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito es que Dios mismo vea a sus siervos, que Él mismo pueda decir, mi sierva es temerosa de Dios, es apartada del mal, es una persona recta. Entonces, aquí Dios nos da ejemplos a seguir, aunque al principio vemos que este varón era el más rico. Aquí dice, aquí nos está diciendo, pero le nacieron, tuvo muchos hijos, pero también cuando vino Satanás, Dios permitió que perdiera todo lo que tenía todo su ganado, todos sus hijos los perdió. Aquí en el versículo 21, bueno, en el 20, nos vamos del versículo, capítulo 1, versículo 20, cuando le dieron las noticias, aquí vemos en el versículo 13 y 17, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces vemos en el capítulo 1, versículo 20, Job dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y el 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vemos que este hombre, él tenía la confianza en Dios. Él le daba gracias a Dios por lo que tenía. Él era un varón perfecto. Él tenía sus bienes, pero al perderlo no se angustió como muchas veces a nosotros nos pasa, que tenemos algo, tal vez un carro, una bicicleta, y se quema o nos lo roban y ya andamos angustiados. Vemos que él perdió todos sus bienes, todos sus hijos. Vemos que no perdió 1, no perdió 2, perdió 10. Y todo, aquí no nos dice que fue en un solo día, pero por lo que vemos, pudo haber sido en un solo día, porque dice que todavía le estaban dando la noticia de que le habían llevado sus camellos y los asnos, y todavía no terminaba el mensajero de decirle la mala noticia, ya le estaban dando otra mala noticia, y al fin le dan la noticia de sus hijos, pierde sus hijos y todo lo que él tenía. Y él adoró a Dios, él confiaba en Dios, él amaba a Dios, él le daba gracias a Dios por todo lo que él tenía. Y él reconocía que cuando nosotros nacemos, no traemos nada. Por
gracia de Dios, por la bendición de Dios, por la misericordia de Dios, llegamos a ser adultos, a tener lo que Dios permite que tengamos. Y todo eso es porque Dios lo permite. Entonces vemos que ese siervo pierde sus hijos, pierde su salud también. Vemos que hasta la salud perdió en el capítulo 22. Capítulo 2, versículo 7, dice, entonces, 2:7. En el 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla, de la cabeza. Entonces vemos que todo venía ahora sí que de mal en peor, porque él había sido próspero, él había sido prosperado, no había hombre más rico que él en ese lugar, la tierra de Uz. Pero vemos que pierde sus bienes, pierde a sus hijos, y también en el capítulo 2, versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Ella le dice, maldice a Dios y muérete. Ese es, yo creo que hasta cierto punto podemos entender a la esposa que al haber perdido sus hijos, tenía un dolor tan grande que como madre, como padre, estar experimentando esos momentos, tal vez sin ponerse a meditar, sin poner tanta atención en lo que va a decir, a lo que va a referir. Tal vez en un momento de desesperación le dice, maldice a Dios y muérete. No vemos que ella estuviera tal vez tratando de apoyar a Job, porque Job ya vemos que estaba enfermo. Él ya tal vez necesitaba ayuda, porque vemos en algunos versículos de ahí del capítulo 2, que él necesitaba ayudarse con un tiesto, con una varita para poderse rascar, y su esposa no le estaba ayudando. Al contrario, le dice, maldice a Dios y muérete, porque le pregunta lo ve y le refiere, y todavía mantienes tu integridad. Son momentos tan difíciles que Dios nos pone estos ejemplos para que cuando nosotros tengamos alguna prueba, que no nos desanimemos, porque en Dios todo se puede. Vemos también que Job tenía amigos. Él no había atribuido despropósito alguno, dice la palabra. Él no le había echado la culpa a Dios que porque había perdido todo. Él se postró, él oró. Vemos que él se preocupaba mucho por sus hijos, porque en el capítulo 1 vemos que cuando sus hijos se convivían, cuando los hijos ya terminaba el convivio, cuando habían cumplido años, sus hijos se iban, pero Job ofrecía holocausto, pensando que los hijos pudieran haber pecado, que hubieran podido ofender a Dios en sus corazones. Entonces él ofrecía holocausto, pidiendo perdón por ellos a Dios, y vemos que Dios lo veía como un varón íntegro, un varón perfecto. Y hay mucho que aprender de estas ilustraciones que Dios nos permite. Vemos que también tenía amigos, vinieron sus amigos, tal vez eran lugares lejos, pero no tan lejos, porque en aquellos tiempos se acostumbraba a viajar ya sean asnos, en camellos o a pie. Entonces vemos en la Biblia que estos amigos se pusieron de acuerdo, convinieron entre ellos tres, en Bildad, Elifaz, Bildad
y Zofar para ir a ayudarle a Job, a compadecerse, condolerse de la situación. Pero al ver la situación de Job, ellos también sintieron tal vez una impresión, se llevaron una impresión tan grande que verlo cómo estaba sufriendo, cómo estaba con su enfermedad, porque vemos que él se rasgó se rasuró, se rasgó sus vestidos y estuvo postrado. Entonces vemos que ahí en la Biblia nos habla que los amigos también llegaron, estuvieron 7 días y 7 noches ahí acompañando a Job, pero no encontraban palabra para poderle dar consuelo, para poderle ayudar en algo. Y hasta ahí Job no había argumentado nada en contra de Dios. Ya después en los demás capítulos vemos que Job, por la plática que tienen sus amigos, queriéndolo ayudar, y vemos que no fue ayuda. Entonces él empieza a renegar del día que nació, a maldecir el día que nació. Él ya empieza a argumentar otras cosas. Pero vemos que también los que le iban a ayudar tal vez a estar buscando a Dios, tal vez pidiendo por Dios, ellos no lo hicieron. Vemos que en el capítulo 4, versículo 1 y 2, Elifaz dice: Elifaz responde a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probaremos a hablarte, te será molesto. Y vemos que ahí ya lo están enjuiciando. Vemos en el 7, el versículo 7 y 8 dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Entonces él ya lo está juzgando. Él, en vez de ayudarle, lo empieza a angustiar más. Y vemos también a su segundo amigo, Bildad. Vemos en el capítulo 8, versículo 20. Dice: y aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Entonces ahí estamos viendo que los amigos que habían ido a condolerse de él, a ayudarle, lo estaban angustiando, lo estaban enjuiciando, lo estaban, ahora sí que, tal vez no criticando, sino juzgando. Y vemos que Zofar, en el capítulo 11, versículo 14, 11:14, dice: ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? En el 11, perdón, 11. 11, 14 y 15 dice: si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Entonces ahí vemos que lo siguen enjuiciando. Vemos todo el libro de Job, desde el capítulo 3, 4, hasta 37, era como un diálogo, pero era como algo que lo estaban, sus amigos lo estaban queriendo tal vez reconvenir, pero no era de mucha ayuda. Entonces vemos que vemos que aquí capítulo
Vamos al capítulo 11. Aquí vemos que el razonamiento de ellos y sus argumentos, los amigos de Job decían, es que Dios manda calamidades a los malvados. Este razonamiento tal vez no es antibíblico. Vemos que Dios sí castiga la maldad. Si andamos en malos pasos y pecamos, Dios tarde o temprano vamos a tener ese castigo. Porque si vemos vemos en Génesis 19, 1, 21, ahí habla del castigo que sufrió el pueblo de Sodoma y Gomorra, porque su maldad era mucha. No lo vamos a leer, nada más quiero que lo veamos, que sí existe. Génesis 19. Sí existe el castigo, sí existe que sí hay castigo a la maldad. Entonces vemos que hubo destrucción de Sodoma y Gomorra, porque si leemos, dice que era de continuo el mal. Ellos siempre estaban, los moradores de Sodoma y Gomorra, siempre estaban pensando todo el tiempo en hacer mal. Entonces vemos, estamos viendo la confianza de Job. Vemos en Job 13:15. Él decía, y aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Entonces vemos que Job, él aunque estaba sufriendo, él seguía confiando en Dios. Él no seguía, no se desanimaba. Él decía, aunque él me matare, en él, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. También vemos vamos a ir el 19:25. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. 19:25 y el 26 y versículo 26. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces él seguía buscando a Dios, seguía enfocado él creía y seguía creyendo que Dios le iba a dar la oportunidad de poder verlo. Aunque vemos que aquí en algunos capítulos anteriores él renegaba del día que nació, de los pechos que le habían dado a amamantar, del día que nació. Él pide que no aparezca, no se tome en cuenta. Pero vemos que Dios veía a ese varón perfecto. Y vemos que en todo eso, en sus a pesar de que él siempre creyó en Dios, pero también vemos que lo que él argumentaba también no era totalmente de sabiduría. Vamos al versículo, a los capítulos 38 y 39 y 40, ahí donde ya Dios le habla de que lo convence. Dice entonces 38:1, entonces respondió Jehová desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces vemos que había eran contiendas entre los amigos de Job, pero también Job, él decía que él defendía su integridad, y sí vemos que él no pecaba, él era recto, era perfecto, era apartado del mal.
Pero Dios permitió que Satanás le quitara todos sus bienes, le quitara su salud. Y entonces vemos en el 39:1, dice, ¿sabes? Dios le está contestando porque para que viera Job que aunque él era íntegro, nosotros no podemos argumentar nada contra Dios, no podemos decir nada que no podemos ir contra Dios, porque ¿quiénes somos nosotros? Dios dice que del polvo nos sacó, del polvo nos hizo y polvo somos. Entonces en el 39:1, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando estas paren? Entonces ahí Dios le está hablando con Job, ahora sí que, pues, bien, diciéndole que pues Dios es el dueño de todas las cosas, Él tiene el control de todo. Entonces, aunque nosotros sintamos que estamos en angustias, que estamos en enfermedades, que estamos tal vez en pobreza extrema, pero Dios tiene el control de todo. Mientras Dios esté con nosotros y nosotros sigamos confiando en Dios, Dios sabrá hasta cuándo va a darnos la oportunidad de volver a estar en confort, en recuperar la tranquilidad, en recuperar la salud. Aquí vemos en el capítulo 40 y versículo 1, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces vemos que Job, después de que ya Dios le habló, le dio el entendimiento de que todas las cosas son hechas por Dios. Sabemos que lo que hay en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, es de Dios, es por Dios quien lo ha hecho. Entonces ya Dios le habla a Job, y Job dice en el versículo 4 del capítulo 4, versículo 4, y aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Vemos en eso ya estamos casi en los finales de este libro. Vemos que también respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Vemos en el capítulo 40. Dice, sacarás tú al Leviatán con anzuelo. Vemos que en la Biblia nos habla que es un monstruo marino, que es es una serpiente, es como un dragón, y que no hay nadie que los pueda domar, lo pueda sacar, que lo pueda matar. Y entonces en el capítulo 42, vemos la confesión, vemos que respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí.
y que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te ruego y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Vemos aquí que Job, y después de que Dios le habla, le hace ver que estaba pues en ignorancia, argumentando cosas que pues tal vez en la desesperación por su enfermedad, por todo lo que había pasado, no meditaba, no tenía discernimiento de todo lo que decía. Entonces, aquí vemos después que en el versículo 42, en el capítulo 42, versículo 6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y en el 7, en el versículo 7 dice, y aconteció después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces vemos que Dios siempre tuvo como recto, como íntegro, como perfecto, como apartado del mal a Job y a los amigos de Job. Dice que su ira se había encendido. Dios les pide a los amigos de Job que ellos lleven holocaustos para que no sean castigados. Aquí dice, en el 8 dice, y ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar manatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Vemos también que ya después de que Job oró por sus amigos, los que lo estaban enjuiciando, viene la restauración de ellos, viene la restauración de Job. Capítulo 42, versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Vemos que tuvo, ya no fueron ya no fueron 7,000, dice, y vinieron a todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron y todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 asnas, 1,000 yuntas y de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos. Y vemos que en el versículo 15 dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Toda la tierra Dios les dio y les dio su parte, su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 144 años. Y dice que vio a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job lleno de vida. Vemos que
vemos que es muy difícil para nosotros como personas, cuando una persona nos enjuicia, aun cuando nosotros tenemos la culpa, cuando nosotros hemos hecho cosas malas, que nos reprendan, que nos digan lo que hiciste, eso no es bueno, eso es malo. Tal vez nosotros queremos que nos digan, pero no en público, pero mucha gente nos dice en público, tú estás haciendo esto y el otro. Pero si es cosa mala y cosa para bien, tenemos que aceptarlo, tenemos que ser humildes, porque más vale tener humildad que ser soberbios, porque si nos están corrigiendo es para bien nuestro. Pero vemos que aquí Dios le pide que al siervo Job que ore por los que lo habían enjuiciado. Pero si vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él nos pide y nos pidió que oráramos hasta por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan. Dice, vamos al versículo, vamos a Mateo 5:44. Acompáñenme por favor a Mateo 5:44. Aquí Jesús nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces aquí no nada más debemos de orar por nuestros amigos, por los que nos quieren, que nos apapachan. Aquí debemos de orar por todos, por todos los amigos, enemigos, y porque a fin de cuentas nosotros si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, pues tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque sabemos que Dios nos da ese privilegio de conocer su palabra, y pues poco a poco tal vez ir quitando las costumbres de la carne, porque es fácil estar ahora sí que cuando estamos en prosperidad, cuando todo está bien, siempre estamos dándole gracias a Dios. Pero en momentos difíciles, yo creo que muy pocos son los que más se consagran a Dios, más buscan a Dios. Y aquí Dios nos da esta enseñanza, este ejemplo de este gran siervo, para que nosotros, si Dios permite que pasemos una prueba como esta, pues ya de antemano vemos que ha habido más personas que han tenido es un momento de aflicción, pero buscando a Dios, confiando en Dios, Dios nos va a ayudar a salir de toda situación difícil, toda situación dolorosa, toda situación que a nosotros tal vez no nos guste, pero que se haga la voluntad de Dios. Es el mensaje que Dios me ha dado la oportunidad de compartir a las personas que estamos aquí presentes, a los que están en las redes sociales, a los hermanos y a los que no han aceptado a Dios como su Salvador. Es palabra de Dios lo que hemos visto. Bueno, hemos terminado este mensaje y permítame hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre bendito, por su gran misericordia que tiene hacia mí, reconociendo que no soy digno, Padre, de poder compartir su palabra, pero si usted lo permite, mi Dios, le pido que usted esté en cada momento de mi vida, que usted
Al primero que redarguye es a mí, mi Dios, porque le necesito, reconozco, mi Dios, que fallo constantemente, pero si usted está conmigo, mi Dios, todo va a estar bien, todo va a ir a bien, Señor, reconociendo que lo que usted habla es para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, Señor. Padre, todo esto se lo agradezco, le doy las gracias por medio de nuestro Señor, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.